Muy buenas tardes amigos y amigas, siempre es un gusto compartir con ustedes aquí en RTP Ecuador, en que nos acompañamos mutuamente para poder analizar lo que está ocurriendo en el Ecuador y también en el mundo. Les deseo que tengan una gran tarde desde ya y hoy vamos a conversar sobre el tema energético. En particular, hay un titular de Diario Expreso que menciona que existe un ring de aranceles con un golpe directo a la producción. Y si bien es cierto, esto lo que anuncia un poco es que se subirán los aranceles de aquellos productos que vienen desde Colombia, que en algunos casos pues son materias primas e insumos para producir en el Ecuador y para ser competitivos, y además pues también nosotros exportamos hacia Colombia y probablemente pues lo que ocurra es que vaya a haber una respuesta similar y por ende también se nos complique la relación comercial con Colombia. Ahora, dentro de un ámbito en que ambos países son parte de la Comunidad Andina de Naciones, en el pasado hubo una tasa aduanera que en la época de la presidencia de Pablo Rosemena fuimos a la Comunidad Andina de Naciones para que se desmonte esa tasa porque no estaba de acuerdo con los condicionamientos que permite la Comunidad Andina de Naciones. Esa tasa nació del SENAE, el Servicio Ecuatoriano de Aduanas, y que la justificación cuando nosotros fuimos a conversar con el director de esa institución nos dijo era que necesitaban recursos, por ejemplo, para el sistema que tiene la aduana para poder operar, que hasta el momento no ha sido renovado y que causa perjuicios constantes. Y como dijimos que íbamos a conversar sobre energía, también eso nos lleva a ese aspecto, porque en principio Colombia nos dejó de vender energía eléctrica desde ayer y entonces la ministra de Energía ha manifestado que realmente nosotros como país no requerimos en este momento la venta de energía de parte de Colombia. Y, y, y eso nos preocupa de alguna manera porque cuando, cuando hemos vivido apagones de hasta 17 horas y todavía no tenemos una información más allá de que está lloviendo en la zona donde están las hidroeléctricas y que se ha reparado de alguna manera y se ha mantenido a las termoeléctricas, y que están operando con mayor capacidad de cuando tuvimos los apagones hace 2 años atrás. Igual nos preocupa porque los ecuatorianos realmente no tenemos la certeza de cuánto es que se está produciendo en Ecuador, en un momento también en el cual, es decir, ese discurso antiguo que decía castigador de alguna manera, que venía del sector público, que los ecuatorianos teníamos que ahorrar energía, no funciona en el siglo XXI ni funcionaba tampoco en el siglo XX, porque cuando un país está desarrollándose y un país está produciendo o requiere producir más, se necesita más energía eléctrica y en ese afán están todos los países del mundo para eh, poder lograr ese objetivo, y que no ocurra lo que ha sucedido en el Ecuador. Y en el pasado, lo que reciente, lo que ha habido es una acción eh, en la Corte Constitucional que muy bien la plantea un articulista de Diario Expreso, el doctor Francisco Rosales Ramos, en el cual dice
que la Corte Constitucional, el título es Corte Ideologizada, se refiere a la Corte Constitucional y se refiere a este tema de los apagones. La sentencia de la Corte Constitucional, en la cual el ponente era el juez Richard Ortiz, que declara inconstitucional una norma de ley eléctrica que permite delegar a la iniciativa privada la ejecución de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, confirma la ideologización de la mayoría de sus jueces. Una acción de inconstitucionalidad presentada en diciembre del 2021 por la Red de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador, que agrupa a los empleados de las empresas estatales de ese sector, es decir, los servidores públicos de este país demandaron una acción de inconstitucionalidad para defender sus intereses y de alguna manera pues que los intereses de los otros, de la mayoría de los ecuatorianos, casi 18 millones de ecuatorianos, no prevalezcan. Y la Corte Constitucional ha confirmado los prejuicios de 6 jueces contra la participación, dice el articulista Francisco Rosales, los prejuicios de esos 6 jueces contra la participación privada en los sectores estratégicos y la suerte de adoración a todo lo estatal. Muestra también la inoportunidad de la Corte Constitucional para expedir sentencias en casos que han dormido 5 o más años en sus manos. Cuando están frescos los cortes de energía de hasta 14 horas diarias, el fracaso de las contrataciones estatales para adquirir o arrendar equipos de generación cuando el gobierno sigue comprando electricidad a Colombia, extiende la contratación de las barcazas y ha debido pedir auxilio a los generadores de emergencia de las empresas privadas. Dicta una sentencia que, más allá de lo que se diga, impide una inversión privada en ese sector. ¿Por qué impide? Porque si bien no afecta a los proyectos en marcha, prohíbe nuevos privados y sobre todo genera enorme desconfianza en el marco legal para llevar a cabo esas iniciativas. La sentencia comentada y respeta seguridad jurídica constitucional. Hay 3 votos salvados. Hay 3 votos salvados de Andrade, Benavides y Salgado, pero el daño por los prejuicios ideológicos está hecho. Bien pudo la misma Corte Constitucional, que admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que el artículo 67 de la Constitución lo define como la unión entre hombre y mujer, no impedir la inversión privada, o al menos condicionar la constitucionalidad a una definición de lo que se entenderá como interés público, colectivo o general. Pero el dogmatismo de 6 jueces impidió la participación privada a riesgo de que el país se quede a oscuras. El doctor Rosales hace un muy buen análisis que quería compartirlo con ustedes, porque este es un tema de vital importancia para el país, para el desarrollo del Ecuador, que de alguna manera se debate entre estos sueños de mantener todo en lo estatal y además impedir la inversión privada en aquellas actividades económicas que de alguna manera los socialistas han denominado como áreas estratégicas del Ecuador, que no puedan intervenir el sector privado a pesar de que tenemos un déficit. Y a pesar de que tenemos un déficit, igual se establece que en casos excepcionales el sector privado pueda generar energía, pero con límites. Es decir, lo cual tampoco entiendo, porque si tenemos escasez, ¿por qué se produce eso? Y lo que pareciera que está ocurriendo es que se están tocando intereses de ciertos grupos que de alguna manera están, primero, veamos que es la red de trabajadores eléctricos del sector público la que interpone la demanda o la acción constitucional, lo cual me llama muchísimo la atención, para también pues como parte de los grupos de interés. Y por otro lado, pues ese tipo de contrataciones a través de
de barcazas, con contratos de emergencia que son requeridos para poder generar cuando se producen situaciones de falta de energía, de alguna manera pues a alguien estará afectando. Pero para conversar sobre este tema, con esta introducción, tenemos a la doctora Diana Maino. Ella es experta internacional en desarrollo de proyectos, inversiones y en los sectores estratégicos. Es jurista, maneja políticas públicas, corporate tech, privacy, participa en algunos directorios y es ex ministra de Telecomunicaciones. Y en ese sentido, con esa introducción, yo quería consultarle a la doctora Maino sobre esta sentencia 112-21-IN 25 de la de la Corte Constitucional, sobre la cual hubo una apelación y se declaró se resolvió esta acción de inconstitucionalidad en la cual se mantiene como sector estratégico la energía y por excepción participan los privados. Entonces, yo sí quisiera conocer con su experiencia, doctora Maino, cuál es su visión al respecto. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, estimado Juan Carlos, y todos los que amablemente nos escuchan en este mediodía. Em, Todos sabemos que estamos en una situación energética compleja en el país y en la región de un tiempo para atrás, ya tenemos hasta años en el tema. Resulta que en el año 2021 un colectivo sindical presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte que tenía respecto de la ley de servicio público de energía 6 reclamos, digamos así, de los cuales la Corte dio paso a 2, descartó los otros 4 y en diciembre de 2000, esa ley, porque recordemos que la acción de inconstitucionalidad era del 21, esa ley ha sufrido reformas a lo largo de 4 años, porque si fue del año 21 el reclamo y la Corte se pronuncia en diciembre del año 25, esta ley de Servicio Público de Energía, LOSPE, resumidamente, ha sufrido 3 reformas. Por tanto, lo que ellos impugnan en su momento no en todos los casos es igual que lo que hoy está vigente. Recapitulando eso, la Corte de los 6 puntos que se requirieron reformar por parte en la demanda, acoge 2 y descarta 4. De esos 2 se refieren específicamente a la delegación al sector privado de los servicios de energía y el otro es sobre la autogeneración. En cuanto a la autogeneración, la Corte revisa el tema y resuelve que se mantiene en vigencia la autogeneración, que se refiere a que una empresa privada puede generar energía para sí misma, pero, y eso es lo que dice la ley, con energías renovables. En este caso, en Ecuador, aquello solo funciona con hidroeléctricas, por más temas de normas secundarias. Y esto se mantiene, entonces la autogeneración se mantiene en el país, es declarada constitucional, no se da lugar a la petición del reclamo. El segundo tema, que es el que aboca esta problemática, es el artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía, que indica que se puede delegar el servicio público de energía por parte del Estado a empresas privadas, mixtas o internacionales por concurso, por proceso público de selección, que ordinariamente sería un concurso, en los siguientes casos, y tiene varios numerales. El primer caso es se puede delegar entonces por interés colectivo, público o general. Segundo, cuando las empresas públicas no puedan dar el servicio, no estén en capacidad, y de allí también menciona otro caso general que se mantiene en vigencia, ¿no? Que es cuando una empresa privada quiera desarrollar un proyecto que no está previsto por el Estado, que no está en el Plan Maestro de Energía, que se llama. Y entonces lo puede hacer, sí puede un privado desarrollar un proyecto de energía que no esté en el plan maestro, siempre y cuando sea de nuevo renovable. Todo eso es el artículo. Lo único impugnado del artículo es el numeral primero. O sea, se mantiene que se puede delegar al privado, se mantiene que hay concurso, se mantiene que se lo puede otorgar esta delegación a privados, empresas mixtas o internacionales. ¿Y ¿cuál es el cuestionamiento? El primer numeral.
la motivación de esa delegación. La motivación por motivo de interés público colectivo general es la que la Corte ha definido como inconstitucional. Lo Y veo en dos vertientes. La primera, inoportuno, dada la coyuntura energética que tenemos, y la segunda, jurídica, inoficioso. ¿por qué es inoficioso? En la consecuencia, porque de todas maneras tienes otras causales para poder dar la delegación, que son que las empresas públicas de distribución o generación no lo puedan hacer, lo cual en la práctica es 100% de los casos. Evidentemente sabemos que tenemos un déficit no solo de generación, sino de todos los demás temas, transmisión y distribución. Por ende, siempre vamos a tener otras causales. Yo coincido con la opinión de algunos analistas y constitucionalistas que el interés público efectivamente se usa siempre en los actos del Estado como una referencia o descripción. Sin embargo, no coincido con la parte que dice que es suficiente o que por lo menos lo considero cuestionable porque el interés público, por ejemplo, para una expropiación es siempre a favor del Estado. El Estado no tiene que motivar mayormente un acto que es para su propio beneficio o para él tomar la propiedad o la posesión o la tenencia o la explotación. Pero en este caso estamos hablando a la inversa. El Estado está delegando algo que es público a un tercero, no entregándolo en propiedad, pero sí delegándolo. Por tanto, se requiere una mayor motivación. Y eso lo llevo tres pasos más allá, porque si vamos a tener una desaveniencia, digamos que se da la delegación, y vamos a entrar posteriormente, se puede dar un arbitraje o algún tipo de controversia, sí es mucho mejor haber tenido un sustento más sólido. Entonces, primero digo que es ineficioso porque no nos impide realmente poderlo hacer por otras causales. Y segundo, nos manda, no es que nos dice que no se puede hacer, nos dice, especifica más cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas de interés público. No dice que el interés público está mal, dice, describe cuál es, porque interés público es muy amplio. Eso le parece a la Corte, como le digo, dos abogados, ocho opiniones, pero ¿cuál es el hecho cierto? El hecho cierto es que no deja sin efecto las delegaciones y segundo, que lo que te dice es explícitalo más. Claro, y porque esto al final, pues cuando viene un inversionista a invertir en el sector energético, no va a invertir poco de dinero, sino que estamos hablando de cientos de millones de dólares o tal vez miles de millones de dólares, si es que eso lo amerita. Y con esta explicación de interés público colectivo general, es como, se queda como muy etéreo, y el inversionista pues sin ninguna seguridad. Y más allá de tratar de defenderlo a los inversionistas, realmente deberíamos defender los intereses del país que tiene un déficit de energía. Sí, yo creo que usted ha dado en algo medular. Este tema se ha analizado mucho desde el constitucionalismo, desde la academia, el derecho, pero en realidad hay que analizarlo en términos pragmáticos, ¿no? Desde el lado de la inversión. Yo he tenido la oportunidad de generar los proyectos de inversiones más grandes de este país a lo largo de muchos años, casi 1.300 millones de dólares en diversos sectores estratégicos, principalmente infraestructura y transporte y ahora bastante en energía. Y efectivamente, como usted muy bien lo dice, cuando llega un inversor local o extranjero y son cientos de millones de dólares a lo largo, por ejemplo, de 15, 20 años, lo primero que el inversor busca y sus equipos legales internacionales es cuál es la solidez con la que estoy recibiendo esta delegación. Claro, no le gusta el ruido de que se están reformando leyes y se está cuestionando cosas que él tal vez no entiende muy bien en el proceso de que está decidiendo si invertir o no. O sea, también ahí volvemos a la no oportunidad de la decisión, a que tal vez se pudo, yo diría, pues voy a hacer un paréntesis, perdón, y regresar un poco al tema anterior. Mi opinión es que deberían haberlo interpretado porque la Corte puede hacer una interpretación y decir, esto me parece muy genérico, el interés público, pero lo entiendo o lo interpreto de tal manera obligatoria y pudo incluir la interpretación específica de los sucesos, que tengo unas propuestas que puedo presentar más adelante, de cómo yo lo pusiera, lo interpretara. Hubiera sugerido hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, en eso estamos y esto causa ruido. Sin embargo, cuando tú pasas un due diligence de una inversión, el primer filtro en la parte legal es cuál es el sustento que justifica esto. Y entonces sí es mejor para un inversor tener los mayores sustentos. En todos los procesos que yo hago de inversión, no limito la motivación al interés público, nunca. Siempre en el acto jurídico de llamado al concurso o ni siquiera de adjudicación, obviamente allí se repite, pero en los actos jurídicos iniciales de la autoridad de gobierno, las motivaciones con las que yo trabajo son sumamente amplias y sustentadas, porque eso es lo que le da el derecho después al delegatario, que es el inversor.
más adelante. Entonces a mí me parece un poco tal vez muy académico decir, ok, está bien el interés público, sí, pero con eso vas a sustentar después una controversia. Creo que en bien de la solidez de una inversión que, como usted dice, es millonaria y de largo plazo, sí es mejor explicitar. ¿Lo puedes haber hecho directamente en cada acto específico, individual? Sí, pero ahora la Corte te manda a explicarlo en la ley. Bueno, aprovecha la oportunidad y hazlo bien, ¿no? No lo hagamos tan académicamente, hagámoslo bancablemente, que es la palabra técnica, bancablemente, o sea, para que el inversor y sus financistas, bancos, fondos de inversión, entiendan que hay las seguridades desde el inicio de la transacción. Lo veo así como una oportunidad. ¿Y a quién le corresponde esa responsabilidad de aterrizar esta idea correctamente para poder suplir el déficit de energía eléctrica del Ecuador y no ahuyentar a estos inversionistas que requerimos para cumplir ese objetivo? Bueno, su pregunta es un poco amplia, voy a responderla en dos partes. La primera, la reforma a la ley le corresponde al ministerio, entiendo que están trabajando en eso. Yo no pusiera causales como emergencia y tal, o sea, las podrías poner, pero no me parece que son las importantes. El interés público es desarrollar y dotar de energía para que el país pueda seguir produciendo en escala, escalable de acuerdo con la nueva necesidad, para que sectores productivos que no alcanzan a tener la energía que requieren para poder seguir creciendo, lo puedan hacer, para que proyectos que están en el lado del gobierno planificados para 5 años se puedan adelantar, si alguien lo quiere hacer antes, porque se requiere, para abastecer y dotar nuevos sectores no previstos. O sea, hacerlo realmente aterrizado a una realidad, no a causas jurídicas del Código Civil, porque eso no es que está mal, pero no es lo que se requiere para una inversión de verdad seria y, como digo, bancable. Estos son hechos reales, hechos que el dinero ve para poder llegar, no son enunciados jurídicos. Entonces, un poco llevarlo por allí. Yo tengo una propuesta de causales, de entre ellas distritos autónomos energéticos, generarlos. Por ejemplo, sabemos que para fines de este año está previsto, de acuerdo con el decreto 32, decreto presidencial 32 del año pasado, del año 24, que las empresas, industrias productivas de más alto consumo, que se llaman alto voltaje, AB 1 y 2, deben de tener su propia autónoma provisión de energía hasta diciembre del año 2026. Generar energía en esos montos, en esas capacidades, quiero decir, es bastante complejo en cuanto a la instalación de la planta o de los distintos sistemas de generación que para esos volúmenes van a ser combinados. No va a bastar solo una fuente. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que tal vez una empresa sola que se dedica, ¿cuáles son las de alto voltaje? Mineras, acereras, o sea, acero, petróleo, cemento, son empresas o industrias, y de ahí vienen las grandes industrias, ¿no? Que producen desde plásticos y ese tipo de envases, consumen también mucha energía en el siguiente nivel, y de ahí vienen los comercios y las empresas. Esos son los tres niveles más altos. Los que tienen que autoproducirse son los dos principales. Ellos se dedican a hacer petróleo, a hacer acero, a hacer envases, que saben ellos de producir energía en esos montos. Que conocen de un panel, de una planta, de una térmica, de gas natural. No, no es muy fácil, no es su core, digamos, no es su objetivo. Y cuando les ponemos esta exigencia, además, en el caso de generadores de grandes capacidades o motores, como hemos visto en el país, esto es obvio, no es que están disponibles en el supermercado. Se mandan a hacer a fábrica y entran a una línea de pedidos que en general en el mundo, como todas las grandes maquinarias, pasa lo mismo con grúas, con camiones de minería, con gran equipamiento, se toman año y medio a dos solo para que te la entreguen, desde que tú pones el pedido. O sea, asumiendo que ya lo hubieran puesto, todavía faltan 2 años. Falta importarlo, falta la construcción civil, porque este tipo de equipamiento grande requiere una construcción u obra civil para instalarse, la instalación. Luego la puesta en marcha, el ensamble con el sistema interconectado único, o sea, es un proceso. Quiero decir que es muy difícil que una empresa sola de estos grandes niveles de consumo de energía pueda hacer su proyecto, pero algunas en conjunto sí. Y la desviación Y también ahí, de los recursos económicos y el talento humano que tremendo. tiene que desconcentrarse de su negocio principal para poder aprender todo, es decir, aprender a quién le pido este tipo de maquinarias, Me dónde hay, sirven. me sirven, no me sirven, etcétera. Mire, yo soy testigo porque yo trabajo con ese tipo de clientes de esas ligas, digamos, y sí, yo le puedo decir que yo también casi ya soy técnica en energía también, y nos ha tocado ir a aprender porque los jefes, los dueños, los directores, los gerentes, el directorio se siente y conversa sobre ese tema en todas las sesiones, y a veces se convocan solo para eso, porque hay mucho proveedor y poco conocimiento, entonces les toca un asesor técnico de energía, contratar gente también de planta para que los ayude, y no es tan
ágil y, como usted dice, está distrayendo recursos. Entonces, aquí viene mi recomendación, que también la pongo como una de las causales que sugiero incluir en el articulado de la motivación de la delegación. Y es el distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, 4 o 5 camaroneras, bananeras, mineras, en lugar de que cada una y su propio directorio, su propio gerente, su propio personal, con sus propios recursos, tengan que inventarse su autoproyecto, se reúnan entre ellas y generen un proyecto conjunto que les abastezca a todas. Este proyecto nuevo, conjunto, lo pueden generar entre ellas mismas y contratar a un equipo en conjunto, digamos, y poner recursos en pool, o a un experto privado dotador de energía, que les venda la energía a ellos y él se encargue de ensamblar, de pedir, de instalar, de conectar y todo lo que hay que hacer, y simple y llanamente les venda megavatios. Pero la característica de este distrito es su ubicación geográfica en el área donde están los clientes. ¿Qué quiero decir? Que siempre pensamos, bueno, que le compren a una hidroeléctrica. Sí, amigos, pero en el año de los cortes largos, fines del 24, también les cortaron a los que tenían hidroeléctricas contratadas, porque la hidroeléctrica está en un lugar que básicamente es la Amazonía o el centro sur y viaja por red de transmisión hacia otros lugares. En ese viaje, cuando hay cortes de luz, se cortan también las líneas de transmisión y no va a llegar. Entonces, la solución, si vas a autogenerar, que mi recomendación es en pool, en esta especie de distritos, que es una figura no inventada, existe en el mundo, y existe más fuerte que lo que yo le estoy proponiendo, existe hasta para sectores privados. Las ciudadelas y urbanizaciones en Colombia, en Perú, en Brasil, en México, en España, se hacen así, con microredes eléctricas de su propio circuito interno. Aquí en el Ecuador tenemos una sola red eléctrica total. Se cae la energía en un lugar y se cae toda la red, lo cual es un problema de construcción y bien fuerte estructural. No lo podemos resolver para atrás, para el futuro sí. Y ahí es cuando yo propongo esta micro red geográfica, in situ, en el mismo lugar, para que ellas tengan su proyecto allí mismo. ¿Por qué? Porque así no tienen que viajar por la red del estado de transmisión y se ven expuestas al riesgo que todos los ciudadanos nos vemos expuestas. ¿Para qué les serviría? A efectos de seguridad. ¿Qué necesitarían? Poder comprar y vender entre privados, lo Per- cual no está permitido. Libre comercialización, de privado a privado, y en mi propuesta solo para sectores productivos, no para ciudadanos, residencial, comercio común, no, sino alta producción y alto consumo, alto voltaje. De acuerdo, estamos conversando con Viana Maino, experta internacional en desarrollo de proyectos y abogada. Vamos a regresar con ella en unos instantes. En el intervalo vamos a estar en una pausa comercial y una cápsula noticiosa. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos en Futuro en Acción, estamos entrevistando a la doctora Viana Maino, experta internacional en desarrollo de proyectos, inversiones y PPPs, sectores estratégicos y jurista, ex ministra de Telecomunicaciones, analizando la sentencia de la Corte Constitucional relacionada a la generación de energía en momentos de déficit de ese sector en Ecuador, y también pues una coyuntura especial con Colombia desde ayer, que ya no nos venden energía como nos habían venido vendiendo hasta ayer. Y en ese sentido quería consultar, más allá de que se presume porque que existe un déficit y que en este momento pues no van a haber cortes, etcétera, ¿quiénes están? ¿Existe obligación de autogenerar energía o simplemente pues una decisión de cada empresa para poder autogenerar? ¿Se refiere la pregunta suya es sobre lo que yo comentaba hace un momento de los distritos, o cuál es la exigencia al La momento? exigencia al momento, no tanto de los distritos, sino que existe una limitación para la autogeneración de los negocios
en cuanto a la cantidad de energía que pueden generar, pero además de eso, no es que los negocios están obligados a autogenerar, sino aquellos que voluntariamente quieren hacerlo, o no es así. Ok, sí, vale mucho la aclaración porque efectivamente hay una confusión amplia sobre el tema. Con los apagones, en el 2024, fines, se emitió no existía la posibilidad siquiera de generar y subir excedentes a la red, en ningún caso. En ese momento se hizo un levantamiento por parte de las autoridades de cuántos generadores tenía la parte industrial y los grandes consumidores, y cuántos generadores en términos de megavatios. Y se calculó que más o menos hay 200, un poquito más megavatios en el parque privado. Entonces se emitió una regulación que fue bastante pionera, por la cual los privados podían encender su generación. En ese tiempo era obligatorio. Al inicio era obligatorio, se acuerda que había horas en las que se cortaba la luz y ellos tenían que generarse por sí mismos. Pero digamos que como contrapeso o como colaborativo, se les permitía también subir excedentes porque las industrias, por ejemplo, funcionan en ciertos horarios. Y si en la noche no están funcionando porque no hay producción, entonces podían subir esos excedentes a la red interconectada y ayudar y colaborar con la energía, la cantidad de energía en el sector público, en la red pública. Eso fue lo que se aprobó en ese tiempo. La resolución sigue vigente. Y entonces a lo que usted se refiere es que al momento, en las últimas semanas, antes de las lluvias, y ahora se ha vuelto menos urgente, se les recordó cordialmente a las empresas que era conveniente que enciendan sus generadores porque estábamos todavía en ese momento un poquito apretados con la energía y que también eventualmente se les podría comprar los excedentes cuando el Estado los necesitara. Entonces, a su pregunta, no es obligatorio, pero hay una norma que permite subir lo que le sobre a la red interconectada y cobrar lo que corresponde en dinero por eso. Y últimamente, hace unas semanas atrás, se les pidió cordialmente que lo hagan en determinados horarios. Y se han estado prendiendo esos generadores para ¿Sí? poder aportar al déficit, a eliminar el déficit de energía eléctrica que ha habido en este momento. Entonces, Claro. dicho eso, ¿cuáles son los canales que las oportunidades de mejoras, que me parece una súper buena idea esta de los distritos, porque es evidente pues que cada uno sabe de su negocio, pero no sabe de generación eléctrica, que es otra actividad completamente diferente. Entonces, ¿qué otras mejoras se pueden proponer para que dentro del marco constitucional podamos eh, mejorar la producción de energía tan venida a menos por el monopolio del sector público? Mire, le voy a contar una anécdota que es bien interesante y creo que les va a gustar a los que nos escuchan y de ahí respondo a su pregunta. Una industria de las de alto voltaje, que no voy a decir cuál es, a pesar de que lo explico en un foro, en una conferencia pública, la misma empresa, pero voy a obviar eso. Ella necesitaba una cantidad de megavatios para su planta industrial de 3,5. Puso una planta de 4,5, 5, que es lo normal. Siempre cuando construyes algo tan grande y tan caro, lo haces para una capacidad superior, para que pueda seguir creciendo. Entonces, en este caso fueron paneles solares en los techos de la industria. De primera calidad, alemanes, todo lo mejor que pudieron. Perfecto. Resulta ser que comienzan a funcionar y estaban al 50% de su capacidad. Pensaron que era un problema de equipos, del panel o de las baterías, del BESS, que es todo el sistema integral que se llama BESS, de todo el sistema cuando es solar. Completo, el que tiene las baterías y todos los conectores y tal. Hicieron la revisión técnica, no era eso. ¿Qué resultó ser? Que el tipo de humo, por el tipo de producción industrial de ese producto que ellos que producen, redundando, emite un humo con determinados componentes químicos particulares que resulta ser que se pegan en el panel y lo empañan. Entonces, por más sol que hubiere, estando empañado el panel, con este como químico, con cuestión que se hacía como pegajosa, por ponerlo fácil, no recibía la radiación que necesitaba para poder proveer la cantidad de energía realmente prevista, de acuerdo con la capacidad del panel. Entonces terminó siendo que le hicieron el diagnóstico de lo que estoy explicando y parte del trabajo entonces que hay que hacer para que funcione bien esa tecnología era limpiar el panel con un mantenimiento muy especial, ciertos químicos y un trabajo especial, más o menos cada mes, lo cual pues obviamente agrega costos al proyecto. Y además finalmente la capacidad nunca llegará a ser de lo que se contrató.
Entonces están como por un 70-75%, con lo cual el retorno del proyecto, o sea, la recuperación de la inversión que hicieron en ese proyecto en términos de dinero, si la tenían prevista para 3 años, va a ser más. No eran 3 años, pero algo por el estilo. Quiere decir que se difirió el valor de la inversión en recuperarse, que nunca lograron la cantidad de megavatios previstos y que la parte técnica, por más que hicieron lo mejor, de lo mejor, y los productos cumplían con lo que se estaba ofreciendo. Sin embargo, las condiciones propias de cada industria, de cada segmento, de cada centro productivo son muy particulares. ¿Qué quiero decir? Que comprar una tecnología X, porque dice que está bien el brochure y que funcione en tales o cuales partes, no quiere decir que a ti como empresa te va a funcionar. Porque tu giro de negocio necesita un estudio puntual de cómo tú te abasteces, cómo tus procesos productivos requieren esa energía, horarios, picos, demandas, tu interconexión al sistema eléctrico particular, a qué subestación te conectas, qué capacidad tiene esa subestación pública. O sea, hay que hacer un estudio localizado específico de tu situación para entonces llegar a la tecnología. ¿Qué está pasando? Que simplemente por temas de eficiencia energética, de hacer bien, se contrata una tecnología X, renovable en general, y resulta ser que no es la que mejor aplica. Claro, es que ¿Por qué? ahí las empresas están tratando de solucionar sin ser especialistas, pero desde el punto de vista, y al final es una solución parche que el Estado obliga a hacer a las empresas y que la saca completamente de su giro del negocio. Y dentro de ese esquema, ¿qué podemos hacer analizándolo desde el punto de vista jurídico para que se destrabe y no tengamos que poner parches como estas soluciones que las que acabamos de mencionar, que además pues no, imagino que no es una industria que comienza, sino que es una industria solvente, muy buena, con muchísimo talento humano, pero que simplemente no está dedicada a eso? Y ese será un lugar común para otras, efectivamente. Entonces ahí es cuando vienen las soluciones pragmáticas y regulatorias que te permiten esto. Nosotros trabajamos en un grupo que se llama Grupo del Sector Privado, que trabaja en articulación con las autoridades energéticas en todos los temas regulatorios. Y hemos avanzado mucho, hemos tenido la suerte de participar en todas las últimas reformas de la ley, 2 veces, del reglamento. No quiere decir que sale como uno quiere, ni que uno incide, pero tiene, digamos, voz y opinión. Se está trabajando ahora en una nueva reforma y enrumbada justamente al tema de cómo acceder a los financiamientos, porque sabemos que si al final se ponen proyectos para vender, privados, pero para vender la energía al Estado, se requiere un repago y ese repago vendría de fuente pública, entonces es un tema difícil de recuperar en términos financieros. Cosas como esas. Dentro de esas nuevas regulaciones se están viendo esquemas que pudieran facilitar lo que usted pregunta, además de la parte financiera que mencioné, que la podemos desarrollar más adelante. Están proponiéndose un poco estas figuras de generación compartida en grupo para que no pase lo que acabamos de hablar, que una empresa contrata lo mejor, los mejores técnicos, pero no se hizo el estudio de su realidad productiva específica para ver qué soluciones son las aplicables. Como un diagnóstico de manera general, yo puedo aseverar, porque trabajo con un grupo de expertos en esos temas, con varias empresas y grupos que ya lo están haciendo, aunque el título de distritos energéticos no existe en la regulación, pero ya estamos desarrollando los proyectos para poder compartirse la energía y estar autoprovistos, ¿no? Esto ya está pasando en la práctica en algunas empresas de distintos sectores. Le decía que lo que hacemos primero es un estudio aterrizado a su realidad de ese conglomerado físico, condiciones ambientales, condiciones de la red pública, lo que necesitaríamos si es que el Estado piensa invertir allí, porque eso nunca lo ven cuando te ofrecen un proyecto energético. Si el Estado piensa llegar y, por ejemplo, elevar potencia, poner más redes, mejorar lo que ya hay, o instalar si es que no hay, y tú generas un proyecto sin saberlo, muy probablemente vas a tener después algo que no te sirve o algo que no empata, o gastaste por gusto. Entonces nosotros hacemos una especie de solución integral, de visión integral. Eso es bien recomendable. Y dentro de esa visión integral lo que hemos concluido en términos generales, obviamente, es que usualmente lo mejor es una canasta de fuentes. Ya aprendimos, ¿no? Que si tienes una sola fuente tienes un problema, un riesgo que termina en un problema. Entonces, usualmente las fuentes que nosotros recomendamos son térmica, que es la única energía en firme, la única, no hay otra, Es que en y Europa, renovable como un complemento. claro, en Europa el 90% es térmica y 10% es hidroeléctrica. Entonces, Claro. acá en cambio es al revés.
En Y algún momento nos inspiramos por el Green Green y aquí estamos llorándole a San Pedro que por favor nos colabore porque él ama al Ecuador afortunadamente. sí, que tenemos esa ventaja, pero estamos hablando solo del sector oriental, además todas están concentradas en ese lado. En una zona. Y Ah, nos lleva el problema de la transmisión. exacto, porque eso me comentaba un camaronero. Me dice, yo tuve que vender mi camaronera, más allá de que es un negocio que se está haciendo transversal y entonces tienes que tener camaronera, empacadora, ser exportador, etcétera, etcétera. Pero me decía, a ver, yo autogenero cuando les quitaron el subsidio del diésel, pero estoy lejos de la red de transmisión. Entonces, a mí lo que me suena es que el monopolio público de energía que maneja el sector eléctrico le está trasladando de alguna manera parte del problema al sector privado, pero la solución real es abre el mercado, hermano, para que por favor puedan venir los inversionistas y que la gente especializada y además pagan más impuestos y generas Empleo, nuevos inversión, empleos importaciones, exportaciones, dólares, divisas. y salimos de esta preocupación, como usted bien menciona, de que por favorcito, ojalá que llueva. Sí. Mire, yo creo que si tuviera que agrupar las soluciones en grandes bloques, le diría tres. Muchísimas más, pero creo que esto resume. Primero, permitir proyectos colaborativos de generación energética entre grupos siempre del sector productivo. Yo no me estoy metiendo con lo inmobiliario, lo privado, lo ciudadano, residencial, ni siquiera comercial común, digamos. Solamente los altos consumidores. Que, por ejemplo, estas fincas camaroneras 3 o 4 tengan su proyecto y sin la problemática de la red, porque a un privado no le corresponde cubrir un problema de transmisión pública de 200 kilómetros. No lo Claro. puede hacer. No está en sus posibilidades racionales. Entonces, sí puede generar una red interna de transmisión de, no sé, 20. Eso sí se puede hacer. Esa es la primera. Permitir que se desarrollen proyectos colectivos o en grupo en un área geográfica y que la energía que ellos produzcan la puedan subir a la red, lo mismo que ya tenemos con los generadores, con los autogeneradores, perdón, y también bajar de la red en caso que por algún motivo lo necesiten en adición a lo que ya producen. Eh, estas soluciones, estas tres soluciones que voy a mencionar, implica que tú un problema de déficit lo puedes resolver de dos maneras. Y esto es igual que el déficit de dinero en una casa, en un país, lo que sea. Si lo que yo tengo no me alcanza, si el recurso económico, energía, comida no me alcanza, tenemos dos maneras de resolverlo. O ahorro y caigo en austeridad y como menos, gasto menos o consumo menos energía o produzco más. Y salgo a buscar más trabajo, pongo más energía, genero más. Aquí la solución que yo estoy proponiendo va más por el lado de dejar la necesidad. O sea, seguimos pensando en que el Estado lo tiene que resolver. El sector productivo en alta escala es el que consume más o menos 70% de la energía del país. Si ese bracket de 70% le dejamos resolver su problema liberando los obstáculos, el Estado ya no necesita de manera tan urgente resolver el 100% de la demanda energética del país. Le va a sobrar si lo hacemos bien. Entonces, primero permitirles resolver sus problemas de manera conglomerada en una microred interna que pueda subir y bajar excedentes del sistema como excepción. Ese no es su core, no es su objetivo, es una posibilidad, igual que alguien que hoy tiene un generador, eventualmente le piden que suba energía. Eso perfectamente está previsto, hay que ampliarlo a esta figura. La segunda parte que tiene relación con la figura, y que usted lo mencionó, es que se pueda vender esa energía del uno al otro, privado a privado. En los otros países existen lo que se llama el mercado, el libre mercado o el mercado mayorista, y la energía se vende por bloques. Hagamos la idea de la bolsa de valores, que sacas a vender un producto. Aquí hay la bolsa de energía en Colombia puntualmente y en muchos otros países de la región, en la mayoría del mundo occidental, que es lo que conozco, esto se utiliza. Se sale a vender energía de privado a privado, de privado a público. Entonces el negocio de la energía es un negocio en el cual tú vendes megavatios y los transmites. Eso es bien complejo en el Ecuador, no estamos listos ni regulatoria, ni mentalmente, ni estructuralmente en la parte técnica tampoco. Las redes nuestras no están diseñadas para eso, pero que sí pudiéramos hacer. Lo que decíamos hace un momento, que si un privado quiere generar un proyecto de energía para una zona específica, usted y yo somos expertos en energía y tenemos una empresa de energía, y tenemos estos 4 camaroneros, estos 4 mineros, estas 2 empresas de petróleo que están en el mismo barrio, vamos y les ofrecemos a ellos energía para que ellos no lo hagan.
porque no saben, ellos se dedican a petróleo, a minería, a otras cosas, ¿no? O a gran industria de plásticos, por ejemplo. Entonces, nosotros le ponemos el proyecto, nosotros instalamos la central, que sería mi recomendación siempre, una central térmica tiene que ser así, más algo de eficiencia energética, algo green, y le vendemos no la planta, no el CAPEX, no el OPEX, no el diésel, no el combustible, no el gas. ¿Qué le vendemos? Megavatios. ¿Y qué? Privado a privado. Y, Eso y- necesitamos, liberar el mercado de privado a privado, y yo, para que no haya un shock tan fuerte en el país, en toda la andamiaje mencionado, sugeriría que solamente sea para los consumidores altos, de alto voltaje. Y la última, solo para acabar, le claro. decía tres. La primera son los distritos, la segunda es la libre comercialización de energía de privado a privado en grupo, o individual, pero de privado a privado, solo productivos de alto voltaje, no meternos con los ciudadanos, ni con el Estado, ni menos. Y en el tercer caso es liberar que la autogeneración puede hacer no solo con energías renovables. Volviendo a lo que usted dijo, si seguimos con la renovable y cambiamos de agua a aire, que es el eólico, vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar al viento exactamente en lo mismo. Ningún sistema de producción puede supervivir con energía que no sea en firme. Y esto es universal. Cuando pasamos a lo green, nunca tuvimos eso en cuenta. Entonces estamos hablando de arriesgar la estabilidad económica de un país. Los países que más consumen energías son los que más producen. Los países más industrializados del mundo son los mayores consumidores de energía. Y no la producen con precisamente paneles solares o molinos de viento. Está bien, perfecto, pero ¿qué tienen energía en firme? Que no estoy diciendo que tiene que ser combustibles fósiles solamente. Tenemos que ahora sí ir en serio a gas natural, a GLP, que son combustibles de transición, menos agresivos en términos ambientales. Eso es lo que necesitamos hacer, en serio. Tenemos discutiendo el tema del gas natural 2 años, pero las condiciones operativas no se dan. La intención está, el macro está, se permite, pero ¿por qué no se da? Por temas operativos, como lo que hablábamos de las inversiones hace un momento, que describimos en la parte jurídica porque la Constitución y el Código Civil dice eso, pero la práctica no requiere eso. Es lo mismo, hay que aterrizar ya. Distritos autónomos y autoproducción energética en grupos para los sectores productivos, libre comercialización de energía de privado a privado solo para altos voltajes y productivos, y lo tercero, que se pueda autogenerar con cualquier tipo de energía, porque es tu autogeneración, no es para el país. ¿Con qué? Con combustibles de transición. Esos son los aportes y las oportunidades de mejora que propone la doctora Viana Maino, experta internacional en desarrollo de productos, de proyectos, inversiones y PPPs y jurista. Muchísimas gracias, Viana, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de escucharnos, y ojalá que podamos implementar algunas de las ideas que hemos tratado en este programa hoy. Tengan un gran feliz fin de semana. Los esperamos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.